Bueno, pues esta mañana saludo con gusto, como siempre, a Lorenzo Meyer, a Sergio Aguayo en nuestro estudio. Sergio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carmen. Lorenzo, buenos días. Muy buen día, Carmen. Denise de Servia Telefónica. Denise, buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Bueno, los tres coincidirían conmigo en que siempre es importante hablar con el padre Alejandro Solalinde por una y mil razones, pero en este momento y en este contexto y con lo que ha dicho el padre Solalinde, es muy importante escucharlo de viva voz, escuchar pues esto que compartió con la prensa el fin de semana sobre lo que él recibió como testimonio directo de lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa. Este tema que desde luego ha sacudido a México y a nivel internacional, que ha generado una gran cantidad de manifestaciones y no es para menos, pues es precisamente de lo que hablaremos esta mañana con Alejandro Solalinde. Gracias, Alejandro, por estar aquí esta mañana en esta mesa. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Un saludo muy cariñoso, mi respeto, mi reconocimiento a esta mesa de lujo. Alejandro, bueno, no le doy muchas vueltas porque todos hemos seguido muy de cerca todo el fin de semana lo que usted ha dicho. ¿Podría, para el público en el país que nos está escuchando, narrar lo que le contaron, narrar la manera en que le dijeron las cosas sobre los jóvenes de Ayotzinapa? Con mucho gusto. Primero, decirles que hay mucho miedo de parte de la gente allá, que he recibido durante toda esta semana, desde el domingo a ayer todavía, directamente de familias de Ayotzinapa y gente también de ahí, he recibido esta información. La información que he recibido de personas que están relacionadas con, no quisiera esto decirlo para no dañar y que no haya represalias después, pero con algún tipo de corporación positiva. Y también de alguna persona que de repente, aunque estén en el crimen organizado, policías que los obligan a hacer cosas, también ellos en un momento dado revientan, tienen conciencia. También he recibido información de personas que merecen mi respeto porque investigan. También de estudiantes, directamente de estudiantes de ellos. Y ayer tuve oportunidad de juntarme, eran 12 camiones, platiqué con varias de esas familias, de esas varias personas, y entonces les puedo decir lo siguiente, que desde el primer momento yo supe que algunos de los muchachos que habían sido atacados 2 veces con armas de fuego, como si fueran un ejército, fueron heridos y otros cayeron muertos. Se llevaron 43, pero algunos iban heridos, los llevaron. Los llevaron a algún lugar donde los hicieron caminar todavía, los hicieron caminar. Llegando al lugar, habría varias fosas donde los colocaron, a unos inclusive vivos, ¿verdad? Y les iban poniendo, según me describen, fueron poniendo como madera, ¿sí? Leños, madera. Se habla también de algunas tablas, así tal cual me lo describen, y después les pusieron diésel y los quemaron. O sea, ahí la primera información que me dieron fueron que algunos, ¿verdad? Y quedaría pendiente de los demás donde están. Pero en el curso de la semana y ayer mismo me dijeron que no eran nada más unos cuantos, eran todos. Fueron todos. Entonces, esto es muy delicado y yo creo que yo por mi parte estoy muy preocupado porque esto rebasa todo. O sea, ya hemos sabido siempre que ha habido represión contra los estudiantes, contra los jóvenes. De hecho, apenas el 1 de diciembre de 2012, que toma posesión Enrique Peña Nieto, ya afuera en las calles ya hay estudiantes golpeados, reprimidos, y como ya sabemos cómo les fue. Entonces, esto es muy grave, es gravísimo, porque refleja no un hecho aislado, sino ya una acción de Estado. Alejandro Solalinde, usted dice, bueno, desde luego que no va a dar los nombres de quien le ha dicho tales cosas, pero ha dicho que se ha ampliado su número de testimonios. Habló en este momento de que ayer tuvo usted contacto con gente
familia de los jóvenes desaparecidos. Decía usted que eran 12 camiones, ¿entendí bien? Sí. ¿Cómo fue eso? 12 camiones. ¿12 sí. camiones que llegaron a dónde? ¿Para verlo usted? Que llegaron, no. A ver, ¿cómo es? No, Carmen, fueron a la Basílica de Guadalupe. A la Basílica de Guadalupe. Fueron a una misa, que por cierto, qué tristeza, fue porque el sacerdote que celebró la misa, a todos los demás que estábamos ahí no nos dejaron celebrar la misa, no nos permitieron. A mí fue primero que me vetaron, no me permitieron entrar a la sacristía, ni mucho menos participar. Entonces había un celebrante oficial para esa misa de la persona de Ayotzinapa, y el padre nunca mencionó jamás a las familias, ni nunca se dirigió a ellos en la homilía, jamás. Estando presentes ahí. Por supuesto, era una masa enorme de personas. Además habían venido otros de Chiapas, de otros lugares, a apoyarlos a ellos en la misa. Ellos viajaron exclusivamente a la misa. ¿Y el padre que ofició no mencionó nada? No, para nada. Y además nos ignoró a nosotros. Ya estábamos revestidos, algunos de nosotros, nos quedamos ahí entre la gente, porque no nos permitieron pasar. Y entonces hubo muchas restricciones por parte de la Basílica. Pero la gente pues estuvo ahí. La homilía desagradó bastante a muchos porque ni siquiera los mencionó. Algunos se salieron de plano se salieron de la Basílica. Pero entonces yo aproveché el tiempo para platicar con personas así, tan facilito como esto, como lo hicieron, como lo han hecho todos los días. Yo no he buscado a nadie, Carmen, no he buscado a nadie, me han buscado a mí. Entonces hemos estado hablando en espacios separados y con la mayor discreción posible. Ayer no fue tanto, ¿verdad? Si estuvo Gobernación ahí, pues se dio cuenta con quién hablé yo. En la Basílica misma. Seguramente que estuvo Gobernación ahí, seguramente que estuvo. Entonces yo hablé con algunos de ellos, mi gente, mi personal también habló con ellos mientras yo estaba atendiendo a las personas pues cercanas en la misa donde estábamos, pero también había personal ya trabajando, y después yo pude reunirme con ellos y platicar y preguntar todo esto. La gente tiene miedo, pero aseguran, lo que me dijeron ayer, que todos los 43 fueron llevados, algunos de ellos, insisto, iban heridos, pero los hicieron caminar. Los hicieron caminar hasta un lugar donde sucedió eso. La novedad de ayer fue que confirmaron lo que yo ya había dicho, pero desgraciadamente de todos. La gente sabe esta información ya, la gente, y está como asimilándola, porque no se puede. Yo platiqué inclusive con algunos de ellos, con algunos familiares, y son conscientes de eso, y alguno hasta me dijo, se atrevió a decirme, nosotros ya los queremos, vivos o muertos, pero los queremos. Y Carmen, lo más triste de todo esto es que ni siquiera, yo podría asegurar, jamás van a tener siquiera sus cuerpos, porque no es posible. ¿Qué cuerpos van a tener de personas calcinadas que además en el trabajo de antropología forense les han mezclado otros restos? O sea, no se puede, es imposible. Esos muchachos permanecerán siempre como desaparecidos tal cual, porque no dejaron ni siquiera rastro. Padre Solalinde, para que alguien le haya contado lo que sucedió en el lugar, ¿es que estuvo en el lugar? Estuvo en el lugar, claro. ¿Varios de los que hablaron con usted estuvieron? No, varios no. No, varios no. De los primeros testimonios son personas que refieren eso, que no se atreven a decirlo, y entonces unas lo oyen, lo dicen. Pero uno de ellos se investigó, y lo de ayer fue un poco más directo. Perdón que insista, Padre Solalinde, ¿alguno de los sí. ¿Alguno de con quien usted habló sí estuvo en el lugar y puede narrar de forma directa lo que vio? Me lo describió con detalle, Carmen. Me lo describió con detalle. ¿Estuvo ahí? Estuvo ahí. Estuvo ahí y se lo describió con detalle. ¿Es aquel con el que usted lloró profundamente? No. Con el que yo lloré es un muchachito de tantos estudiantes de ahí, que él fue testigo de los 2 ataques, sobrevivió a los 2 ataques, pero él no estuvo, él no pudo seguir porque él huyó. Todo eso yo lo digo en la declaración que voy a las 2 de la tarde, voy a presentar en la PCR, y el jueves voy a hablar con con Jesús Murillo Caram. El jueves va a hablar con Murillo Caram. ¿Y cuándo presenta su declaración formal, dice?
Hoy a las 3 de la tarde, en la PCR yo le estoy entregando. Uh-huh. ¿Usted acude voluntariamente o sí fue llamado a declarar formalmente por la PGR? Bueno, yo fui invitado. Uh-huh. Fui invitado después de que celebré la misa de Margarita, la señora que tuvo su hijo desaparecido frente a Gobernación. Celebré la misa, celebré las exequias, no fue misa, celebré las exequias. Inmediatamente después se acercó un alto funcionario de la PCR y de muy buena manera, de muy buena educación, me dijo que el procurador quería platicar conmigo. Sí, quería saber todo eso. Yo dije, encantado. Pero además le voy a decir, ¿verdad?, que lo que yo pienso de este gobierno, de este gobierno, ¿sí?, tan corrupto, tan simulador, y que se ha convertido en una verdadera amenaza para su pueblo. Le voy a decir que no solamente este es un hecho aislado, que en lugar de defendernos, en lugar de caminar con nosotros, estar con nosotros, buscar la justicia, en lugar de eso se ha convertido en una verdadera amenaza, un peligro para la ciudadanía. Yo le quiero decir todo eso y le quiero decir que no creo en el gobierno, que veo corrupción por todos lados y veo que hasta en personas de autoridad, supuestamente de autoridad moral, van incrementando su patrimonio y solamente se ve el dinero. Alejandro Solalinde, lo que a usted le han dicho estas personas de esta manera, uno entiende que tendrían que saberlo por sus propias investigaciones los miembros del Ministerio Público. Esos testimonios, esas informaciones. Algo. Ellos saben perfectamente todo. Ellos saben que en esas fosas que ya han encontrado restos calcinados, ahí están los muchachos, esos son. Que no pueden decir, no, pues es que no son, y en qué se basan para decir que no son. En estudios de ADN dijeron. ¿Perdón? Dijeron que en estudios de ADN que hicieron peritajes y la antropología forense. Sí, pero a ver, habría ahí, Carmen, yo le invitaría para que, si es que se atreven, los del equipo argentino de antropología forense, si se atreven, poder decir realmente lo que ha pasado con ellos. Preguntarles a ver si les han dejado trabajar a gusto, a ver si no les han metido otros restos, otras formas, a ver si no han obstaculizado. Habría que platicar con la policía comunitaria para que les pregunten a ver si de verdad el ejército, sobre todo, los ha dejado trabajar a gusto, los ha dejado desplazarse libremente, escarbar a gusto. A ver, ahí hay muchas restricciones y todo eso, esto impide que haya este resultado pues neutral. Es muy importante, Alejandro Solalinde, lo que está planteando, porque efectivamente se nos informó como sociedad que los 28 cadáveres que se encontraron en las primeras fosas, se dijo formalmente que no eran los chicos de Ayotzinapa. No se dijo de quién sí eran, pero se dijo que no eran de los chicos de Ayotzinapa, pero es verdad que no hemos tenido aún un pronunciamiento formal de los especialistas argentinos que en su momento declararon, por cierto, a la revista Proceso, no en este número, sino en el número anterior, declararon que ellos no se han pronunciado aún sobre los resultados de sus propias investigaciones, que efectivamente no fluyeron como debería desde un primer momento, pero una vez que ya bajo el seguimiento incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han accedido ya a esos cuerpos, ellos han dicho que no se pronuncian aún porque no han concluido ellos, como expertos internacionales de gran reconocimiento, sus propios peritajes al respecto. Entonces tenemos la declaración oficial de que no son, pero falta el peritaje internacional respecto a esos cuerpos. Alejandro. A ver, Carmen, ¿la declaración oficial de quién? De la PGR. De que los 28 no son. Entonces ahí no hay un peritaje científico, hay un manejo político. Bueno, se alude que hay un peritaje del que se hace responsable la PGR, porque no podría declarar eso así. Yo no quisiera, Carmen, enredarnos en tantas cosas. Yo simplemente le voy a plantear las cosas de esta manera. A ver. Venga. El gobierno, el Estado mexicano, hay que decirlo, porque no es posible. Quieren fragmentar responsabilidades y decir que los de arriba no sabían nada, como si no fuera una estrategia del Estado.
yo quiero plantear esto. A ver, el Estado mexicano, en el estamento que sea, en el nivel que sea, se los llevó. Primero los tiroteó, los atacó, como si fueran criminales, como si fuera un ejército regular. Unos los siguieron, otros los asesinaron. Eso es claro. Luego, este mismo Estado se los lleva. No importa si los entregaron o no los entregaron al crimen organizado, porque finalmente ellos son parte de eso mismo. No hay una raya, Carmen. Entonces, se los llevan y los desaparecen. Por lo pronto, esto es un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad, porque lo hizo el Estado, ¿sí? Con recursos del Estado, con agentes del Estado, que deberían de estar al servicio del pueblo, y no lo hacen. Entonces se los llevan. Yo quiero plantear esto: si no están quemados, si no fueron asesinados, que los presenten, pero que no hagan creer a la pobre gente que están vivos. Esto es una manipulación política y vil electorera. Mira, Ayotzinapa vino a desnudar lo que ya sabíamos: el sistema político, la corrupción, cómo les importa tampoco la vida de las personas, el dolor de las familias, pero sí están en la rapiña política, en la rapiña electoral, como si les interesa con quién se va a quedar con el Estado, quién se va a quedar con los votos, porque ya el año que entra son las votaciones, Carmen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues esa es una pregunta que dejamos a Alejandro Solalinde para esta mesa, que lo ha escuchado y que le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros directamente la narración y haya agregado incluso lo que ayer pudo escuchar en la Basílica de Guadalupe, en esto que nos ha contado esta mañana. Gracias, Alejandro, por estar aquí esta mañana. Al contrario, los quiero mucho, los admiro mucho. Adelante. Un abrazo, Alejandro, gracias, por estar aquí. Carmen, hasta gracias. Pronto. Hasta pronto. Lorenzo Meyer, después de la pausa, no. Tenemos 2 minutos. Bueno, más. Qué fuerte todo esto, Lorenzo. ¿Qué dices? Dios santo, es que esto se tiene que analizar a muchos niveles. La primera, y que tú ya la sugerías, Carmen, es que si alguien le dijo al padre Solalinde, por lo menos una de las personas, él señala, que vio el momento en que se les mataba y se les quemaba, quiere decir que realmente los aparatos del Estado ya lo saben. Si es como dice el padre Solalinde, no es posible simplemente pensar que lo sepa Solalinde, que lo sepan otras personas, y que el gran aparato del Estado, sus aparatos de inteligencia, Policía Federal, Ejército, Armada, CISEN, no lo sepan. Aquí hay es imposible que nos salgamos de esto. Si quien se lo dijo a Solalinde, y Solalinde dice que él considera que fue una declaración verdadera, entonces nos han estado tomando el pelo desde las altas autoridades, o en efecto puede ser que a Solalinde, a pesar de su buena fe, lo hayan engañado. Pero si es esto segundo, no sería raro, pero si es lo primero. Como dice el propio Solalinde, dice: me encantaría que me dijera mentiroso, porque entonces querría decir que no están muertos. No que fuera mentiroso. Dicho en esos términos, lo dijo él así, digo, sí, no es que lo sea, pero así lo dijo en su declaración respecto a la... Que le hubieran mentido a Solalinde. Exacto. Que alguien hubiera ido no que él sea mentiroso. Sí. Exacto. Pero, bueno, ojalá entonces, que sea eso, dice él mismo. Y ojalá que así sea. Pero si no es así, y es que es ya muy difícil, Carmen, la región es realmente pequeña. No se los pudieron haber llevado a Chihuahua o sacado en avión a otra parte. Tiene que ser en esa misma zona de Iguala. No debe de ser muy lejos. Y es casi inverosímil que no lo sepan. Con esta declaración de Solalinde añade un elemento a esta sospecha de que el gobierno, las autoridades lo saben, y que
nos están administrando, pues una manera de engañar, ¿no? Si tú ya lo sabes, pero te lo reservas, estás administrando la manera en que vas a exponerlo. Pero bueno, ahorita no nos queda mucho tiempo, pero tengo digamos, idea de las diferentes explicaciones que se dan de por qué estamos llegando a esto. Y hay una explicación que yo en una no sé cómo llamarle, mesa redonda, lo que fuera, que hubo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde me invitaron para discutir el tema, trataba yo de explicarme y explicarnos, bueno, ¿y por qué fue así? ¿Por qué llegaron a esta decisión de controlar esa zona de Guerrero con base en el asesinato de los estudiantes? Y del público, que eran estudiantes universitarios, no sé de qué facultad, pero eso no importa, salió una explicación contundente. No es que se les pasara la mano, que hubiera un error. No es que, como dice Buscaglia, que me parece muy buena su definición, que se les haya salido de control. Es que lo querían hacer para crear el estado de terror. Desde una parte, no estoy diciendo que yo comparta esa explicación, pero lo que quiero subrayar es que con estas contradicciones, el tiempo pasa, no se les encuentra. Una eternidad. Se va armando la explicación de que no es el alcalde de Iguala nada más, de que no es ni siquiera Ángel Aguirre, de que es algo más allá, de que es el sistema en su conjunto. Y para estos estudiantes, la única explicación es que quisieron crear ahí en Guerrero y con los estudiantes de Ayotzinapa, que ya tienen su historia de ser, digamos, un elemento de oposición al gobierno, crear algo que a mi juicio no tiene razón de ser, un estado de terror. ¿Por qué? Ellos asumen que es que ya las bases sociales en México están en algunas partes llegando a un punto en que tiene que controlárseles así, de esa manera, digamos que como en el 68, pero a lo bestia. Bueno, lo único que podemos aquí señalar como hechos es que esa explicación se está generando y está difundiéndose. Es un elemento político. Es falsa, es absurda, no, pero a eso está llegando el que pasen los días, no se encuentren a los estudiantes, vengan informaciones como las que se les dan a Solalinde y se siembra una sospecha tremenda de elementos. Pues una de las casi de las explicaciones naturales va a ser esta, de que no los quieren encontrar, de que lo hicieron con un propósito deliberado, que a uno le parece desde una perspectiva ligeramente racional absurdo. Esto no conviene al statu quo, ¿no? Sí, al statu quo, pero estos dicen, es que el statu quo se está resquebrajando y entonces han introducido este elemento en las partes más resquebrajadas para controlarlos ya directamente por el terror. Tomémoslo como un ángulo de análisis. Como un ángulo de análisis de los varios que puede haber. Producto de esta incapacidad de darnos una respuesta adecuada.
Pues queda aquí, Lorenzo, Sergio, Denise, estos planteamientos de Alejandro Solalinde, pues nos da la nota de que va a presentar su declaración formal ante el Ministerio Público hoy, que se va a reunir con el Procurador General de la República el jueves, que le dirá lo que acabamos de escuchar en estos momentos, y queda ahí, bueno, el gran asunto de la antropología forense, que efectivamente no conocemos todavía de los expertos internacionales, que en este caso son los argentinos. Déjenme, Sergio, Denise, hacer una pausa y regresar con su análisis del tema. Solo agregaría, para sumar elementos, lo que mencioné muy al vuelo con Alejandro Solalinde. En la nota de Marcela Turati de Proceso, no de este número, sino del anterior, está registrada una declaración del portavoz de los antropólogos forenses argentinos. El equipo argentino de antropología forense informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras 5 fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas. Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador Jesús Murillo Caram, pero no tenemos nuestros propios resultados. Y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros y podamos seguir con el peritaje independiente y podamos cumplir con las familias, informó un portavoz de la organización internacional que trabaja en las identificaciones de restos por invitación de las familias de los jóvenes desaparecidos, los normalistas y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan. El experto señaló que posiblemente dentro de 3 semanas puedan dar sus resultados. Si esto fue la semana pasada, pues estamos por saberlo, estamos por saber exactamente qué resultó de los propios peritajes y la antropología forense del equipo argentino respecto a los 28 cuerpos que sí se reconoce fueron encontrados en las primeras 5 fosas clandestinas de las muchas que se han encontrado en Iguala. Después de la pausa, Denise, Sergio, los escuchamos. Sergio Aguayo, bueno, estamos frente a un asunto de una magnitud ya desmesurada. Este fin de semana, solo para agregar elementos al análisis, se nos anuncia por parte, ayer domingo en la tarde-noche, se nos anuncia que ya el Estado, que la Federación, mejor dicho, ha tomado el control de la seguridad de 13 municipios, de 12 municipios de Guerrero y un municipio del Estado de México. Lo que ayer anunció Monte Alejandro Rubido, pues tiene que ver, como lo dijo él mismo, que se hace para el propósito de recuperar la seguridad y tranquilidad. El gobierno de la República, en el marco de sus atribuciones y en acuerdo con las autoridades estatales, implementó una operación específica en estas zonas. Por lo anterior, informó que ayer, además de lo que ya se había establecido en los municipios de Iguala y Cocula, el gobierno de la República asumirá las tareas de seguridad pública en los 12 municipios guerrerenses y 1 del Estado de México. Pues ese elemento se agrega. Sergio Aguayo, ¿qué dices de todo esto? Mira, incorporaré el envío de Fuerzas Armadas a Guerrero y el Estado de México en un análisis más general, porque estamos ante un hecho claro de intento por trivializar la violencia de parte del Estado mexicano. Es decir, por lo que sabemos, la desaparición de los jóvenes, espero que no sea la muerte y ejecución de los jóvenes, sino la desaparición, fue hecha para educarlos, para enseñarles fuera del aula lo que no han aprendido, que es respetar a quien manda. Y quien manda en ese lugar es el crimen organizado, punto. Y el presidente municipal estaba al servicio del crimen organizado. Ese es el hecho. Pero ¿solo el presidente municipal? Esa es otra pregunta obligada, ¿no? Vamos, lo sabemos, me estoy yendo a la información con la cual contamos, porque si el hecho es terrible, lo lamentable es observar la reacción de quienes gobiernan este país, al menos de la mayoría. Hace 2 o 3 emisiones me refería a Hannah Arendt y su famoso concepto de la trivialización del mal. La banalización. Ahora me refiero a otro profesor, investigador, Stanley Cohen, un sudafricano, que escribió las mejores páginas sobre la negación.
y la categorizó muy bien. Y si uno revisa la forma como han reaccionado los diferentes grupos y estamentos, sean del PRD, del PAN o del PRI, sea el presidente de la República o el ombudsman, es una confirmación empírica de la validez de las categorías empleadas por Stanley Cohen para explicar la negación. Estamos ante un esfuerzo masivo, sistemático, de negar la realidad, de diferentes maneras. Vamos, hay que decirlo. Voy a poner como ejemplo el caso de Raúl Plasencia, que no podemos obviarlo. Es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estuve revisando, buscando el fin de semana lo que con ayuda de Maura Álvarez Roldán, estuve buscando las declaraciones que ha hecho. Solo encontré una entrevista que otorgó a Oscar Mario Beteta el 6 de octubre, hace ya un buen número de días, y lo demás han sido boletines de la CNDH en la cual se informa que la CNDH está haciendo esto o aquel, pero ahí estamos ante una negación literal del hecho. No quieren opinar porque hacerlo es comprometedor. En el caso del presidente de la República se ha referido a este hecho con adjetivos, pero no con un análisis autocrítico que permita entender que están entendiendo la gravedad del caso. Está muy bien que envíen a estos efectivos militares porque parece la única forma de enfrentar el control que tiene el crimen organizado de esas regiones, pero ni con 300 divisiones les alcanza para restañar el terrible daño a su credibilidad, porque lo terrible es que su negación ya se desgastó, no convence, porque hay un terrible adelgazamiento del Estado, y en ese sentido cierro con la referencia a los antropólogos forenses, en que, vamos, un indicador clarísimo de la trivialidad de la negación, porque es lo que estamos viendo, es que todas las víctimas piden a los antropólogos argentinos, porque son los únicos creíbles. De hecho, puedo comentar que ya están instalándose de manera permanente en nuestro país porque es tal la demanda. No tienen recursos suficientes, pero es tal la demanda porque ni la PGR, ni la CNDH, ni nadie convence a las víctimas de todo el país de lo que está pasando. Y en ese sentido no puedo dejar de mencionar un hecho y una declaración. El hecho fue la decisión de Margarita Santizo, la mamá de un policía federal desaparecido, que pidió que la velaran en frente de Gobernación para echarles en cara a las autoridades federales por su ceguera, por su silencio, por la negación, y el anuncio del Movimiento por la Paz de Justicia e Indignidad, que a partir de ahora a todos sus muertos los van a llevar a enfrente de los edificios para llamar la atención sobre una situación desesperada. La clase política ya no puede seguir negando. No es posible que venga aquí Carlos Navarrete a hablarle al auditorio de este noticiero y que al día siguiente pida perdón y que unos días después ratifique su apoyo al gobernador de Guerrero. No pueden seguir negando la realidad de esa manera. Denise Dresser, en esta parte de tu análisis, bueno, has escuchado junto con nosotros al padre Alejandro Solalinde, el análisis de Lorenzo, lo que ha dicho Sergio Aguayo, este testimonio último de Margarita Santizo, la mujer que decidió que su cadáver pues se exhibiera públicamente en la calle frente a Gobernación para reclamarle al Estado mexicano lo que no hizo, la gran omisión del Estado mexicano frente a los desaparecidos, en este caso empezando por su hijo Esteban. ¿Qué dices esta mañana de lunes, tremendo lunes, Denise Dresser?
El padre Solalinde habla de estrategias de Estado en Ayotzinapa. Dice que el Estado se los llevó y estoy de acuerdo, pero creo que deberíamos desagregar al Estado en sus instituciones, las responsables en gran parte de los problemas perennes de impunidad y violencia, responsables en esta instancia de los cuerpos calcinados. Y quisiera hablar específicamente de la Procuraduría y la Policía. Dos fuentes de poder que deberían dedicarse a investigar y proteger, pero terminan tapando, agrediendo, desmembrando cuerpos y calcinándolos. Dos brazos del Estado que, como dice el padre Solalinde, deberían caminar de mano de la ciudadanía, pero acaban ignorando o torturándola. Procuradores politizados y sometidos, junto con policías mal entrenados sin reglas explícitas para normar su actuación. Y estas dos instituciones del Estado, como hemos visto en tiempos recientes, no son sujetos de reformas lo suficientemente grandes o ambiciosas o profundas como para modernizarlas, para que sirvan a la población y no sigan sirviendo a esta clase política que se vale de ellas, como se está valiendo el PRD y Carlos Navarrete, y el mismo procurador Murillo Karam, que habría que preguntarle, y ojalá el padre Solalinde lo haga, ¿por qué no reaccionó frente a las denuncias no atendidas sobre el comportamiento del alcalde de Iguala o su involucramiento tardío en el caso de Tlatlaya? Habría que preguntar por qué la brutalidad de la policía en Ayotzinapa, una intervención ilegal en la que 6 normalistas terminan asesinados, un ataque inexplicable en el cual la policía, que debería protegernos, dispara contra civiles sentados en un autobús. Y la crítica, incluso la nuestra, se ha centrado en todo lo que el gobernador Ángel Aguirre debió saber y no supo, debió responder y no respondió, si debería renunciar o no. Nos hemos centrado en la incompetencia de un gobierno federal que no sabe en realidad responder ante la dimensión de lo ocurrido. Nos hemos centrado en el presidente municipal de Iguala coludido con Guerreros Unidos y en los cadáveres que 19 fosas arrojan, pero no son los cadáveres que estamos buscando. Y creo que nuestras críticas han sido importantes, pero insuficientes, porque la raíz del problema tiene que ver precisamente con las instituciones del Estado, con los procuradores y con los policías. Procuradores sin autonomía para investigar, y por eso no lo hizo Murillo Karam en el caso de Ayotzinapa, porque estaban negociando con el PRD las reformas en ese momento y no quería enturbiar las aguas. Y por otro lado, policías sin estándares profesionales para comportarse. Procuradores que no actúan porque no tienen permiso político del presidente para hacerlo, y policías que no saben qué instrucciones básicas de seguir, cómo detener a alguien, cómo interrogarlo, cómo a dónde llevarlo. Y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla estos temas. Y precisamente por eso están ahí las lagunas y los huecos y los vacíos que las leyes, incluso las nuevas leyes, no quieren o no pueden contemplar, llevando así a procuradores como Murillo Karam que no procuran justicia y a policías que no entienden de qué manera asegurar la ley y el orden, policías incompetentes, procuradores ineptos, policías como los de Colula, Carmen, donde alguien cambió las bitácoras de operación de las patrullas y las actividades de los agentes, donde alguien modificó los números de las unidades para tratar de ocultar su participación en la aprehensión de los normalistas. Y por eso no creo que importe mucho que Enrique Peña Nieto se desgarre las vestiduras declarando que ahora sí su gobierno va a procurar la justicia y el debido esclarecimiento, porque de nada va a servir esclarecer los hechos si no logramos modificar profundamente la dinámica que los produjo. La impunidad sin fin generada por procuradores que no son autónomos y policías que no son profesionales, y eso lleva a omisiones cuestionables y agresiones injustificables, casos que nunca se resuelven y casos que se repiten hasta acabar en los cuerpos calcinados de muchachos en Ayotzinapa y el féretro de Margarita Santizo.
Pues Denise, Lorenzo, Sergio, permítanme hacer una pausa y regresamos en esta mesa, en este análisis, en este conjunto de reflexiones y de puntos de vista y de agudas críticas que se están pronunciando esta mañana, pues en un contexto de país como el que hoy estamos viviendo. Y quedan abiertas también las discusiones sobre las cuestiones inmediatas, sí o no a la renuncia del gobernador, sí o no a la desaparición de poderes, etcétera, etcétera, después de la pausa. En el qué hacer, porque ese es un tema importantísimo hoy por hoy para México, porque estamos horrorizados, masivamente horrorizados, pero nos tenemos que preguntar en el qué hacer, en lo que la sociedad mexicana le debe exigir al propio Estado mexicano, al gobierno mexicano, y en lo que la propia sociedad mexicana está viendo de sí misma. En las cosas inmediatas que están en el circuito de los políticos se ha insistido por parte del PAN que debe haber desaparición de poderes. Algunos plantean la renuncia del gobernador Aguirre. Esas son las cosas más inmediatas, digamos, las que se pueden visualizar más claramente. Pero hay muchas otras que quedan en el ambiente y que uno debería, pues, ensayar algunas respuestas sobre el qué hacer de la sociedad mexicana y del propio gobierno, de la parte funcional del gobierno mexicano. Quiero pensar que el Estado mexicano es muchas cosas y que hay cosas podridas hasta la médula, como lo que acabamos de ver o estamos viendo en Iguala. Quiero pensar que en el Estado mexicano quedan espacios en donde funcionarios y gente que se dedica al servicio público puede tener la decencia y la fuerza para buscar respuestas institucionales a lo que estamos aquí viviendo. ¿Qué dices en el qué hacer, Sergio Aguayo? Mira, se está discutiendo qué hacer con las élites y me parece que es un error concentrarse solo en ello. Si se desaparecen poderes o si se va el gobernador, por supuesto que se tenía que haber ido desde hace semanas, pero no solo él, muchos otros. Pero en fin, nos estamos centrando en ese tema cuando el incendio es de una proporción tan grande que trasciende el tema de un funcionario de si se va o no se va. Insisto, se tiene que ir y Andrés Manuel López Obrador y las izquierdas de todos los colores deberían ser más claros, tajantes y directos. Por cierto, en ese tema, perdón la interrupción, es importante el paréntesis, porque Aguirre separó del cargo al secretario de Salud, Mazón, que es el precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, y que es muy importante también saber por qué Andrés Manuel no se deslinda de Mazón. Si Aguirre dice que lo quita del cargo como secretario de Salud por su sospecha respecto a su vinculación con José Luis Abarca, el alcalde, pues un pronunciamiento político no estaría de más. Mira, en las izquierdas vemos también el fenómeno de la negación expresado de diferentes maneras y por diferentes motivos. Ahora, ¿qué hacer? Por supuesto, la respuesta más obvia frente a la negación, la movilización. Pero la movilización, ¿de qué tipo y con quién? En algunos grupos hay la tentación de la violencia, porque la vía armada no ha sido erradicada ni en México ni en otras partes del continente. Hoy, por cierto, presento un libro espléndido sobre las luchas revolucionarias en América Latina que coordinó Verónica Oiquión y Eduardo Rey y Martín López en el Mora, en la tarde, y es un recuento de las luchas en todo el hemisferio, la lucha armada. Y ahora, ante estos hechos, adquiere relevancia la revisión del pasado con sus aciertos y sus errores para abordar de fondo la cuestión. Para algunos sectores en Guerrero y en otras partes de México, del México marginado, la vía armada es la única opción. ¿Es correcto hacerlo? Creo que tenemos que discutirlo. Yo, por supuesto, creo que sería un suicidio, porque no es solo las fuerzas del Estado, sino las fuerzas del crimen organizado, lo cual crea una problemática, una disparidad de fuerzas inmensa. Pero me voy al tema de la sociedad civil que tú mencionabas, Carmen, a propósito de una entrevista de Edgardo Buscaglia. En el corte sí hablaba de una entrevista que le dio a la Deutsche Welle, hablando de que nada va a pasar sustantivo si la sociedad mexicana no se manifiesta y genera presión en su élite política. Y hago suyas una idea que maneja y que tenemos que afrontarla también y no negarla. Las ONGs, no todas,
pero una parte importante ha sido domesticada por los centavos o por las fotos del presidium. Es decir, han entregado su compromiso en aras del donativo del gobierno del estado, del proyecto con los gobiernos municipales, y creo que es una problemática que también tenemos que enfrentar de lleno, porque forma parte de la degradación de la experiencia mexicana que se expresa de manera muy dramática en Iguala, pero no solamente. Volvemos. Denise, Lorenzo, Sergio, y bueno, pues dentro de las cosas que aquí hemos estado conversando fuera del aire, que luego se pone, bueno, fuera del aire también, fuera del aire se dicen cosas también importantes y luego es difícil compartirlas con el auditorio, pero estábamos hablando de que ya salió una convocatoria de la CNDH y que aquí estamos frente al quehacer, ¿no? Al quehacer de la sociedad mexicana y de las instituciones, y bueno, pues estamos frente a una decisión que va a tener que tomar el Senado de la República, pero con un amplio, esperemos, ingrediente ciudadano, una cosa en donde la reelección de Plasencia sería, bueno, ya una locura en este contexto. Pero bueno, para cerrar, Denise Dresser, ¿con qué te despides esta mañana de lunes? Pues que no importa cuántos consejos de seguridad se instalen, cuántos compromisos presidenciales se enlisten, cuántos discursos se pronuncien, México continuará siendo el tipo de país convulso que es mientras los criminales no sean castigados. Y eso jamás va a ocurrir, Carmen, mientras los íconos de la impunidad sigan habitando la casa de todos, este país nuestro, en lugar de ser expulsados de ahí. Mientras los que violan la ley permanezcan en el poder en lugar de ser removidos. Mientras los responsables de la violencia promovida desde el Estado sean convocados o mantenidos en vez de ser sancionados, ¿qué credibilidad puede tener el combate a la impunidad si Ángel Aguirre permanece en el puesto? O si, como lo reporta el diario Reforma hoy, en el Estado de México se está contemplando postular a Arturo Montiel como diputado federal. ¿Qué credibilidad puede tener el combate a la corrupción cuando las propuestas legislativas para crear el órgano que la enfrente languidecen en comisiones? ¿Qué posibilidad de éxito puede tener una cruzada contra el crimen enarbolada por quienes lo han perpetuado y lo han solapado? Y de ahí el imperativo que ahora, en el nombramiento de un nuevo presidente de la CNDH, haya un perfil ciudadano, un perfil autónomo, un perfil de alguien que no está dispuesto a suscribir el pacto de impunidad que es la raíz de aquello que padecemos actualmente, Carmen. Pues Denise Dresser, Sergio, Lorenzo, me gustaría retomar precisamente por lo que dices, algo de lo que nos dijo esta mañana Emilio Álvarez y Casa, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos dos audios de Emilio Álvarez y Casa donde yo le pregunté, ¿te pronunciarías por la no reelección de Raúl Plasencia? Y bueno, pues esto fue parte de lo que nos dijo. Emilio Álvarez y Casa, ¿te pronunciarías por la no reelección de Raúl Plasencia? Mira, me parece que esa decisión no me corresponde a mí, pero creo que sí hay elementos para revisar, para escuchar lo que han dicho los organismos de la sociedad civil. Hay un debate muy importante, hay quienes han interpuesto amparos en contra del ombudsman, hay quienes han solicitado juicio público, hay organismos, hay inclusive víctimas, por ejemplo, los migrantes de Tamaulipas, los familiares de Tamaulipas, cuando fueron asesinados los 72 migrantes, que no fueron consultados. Vamos, me parece que hay elementos evidentes que tiene el Senado que revisar en materia de desempeño. Y yo lo que esperaría es que la decisión que tome el Senado, ojalá que refrende la identidad de autonomía e independencia de ese organismo. Ese es el sello y el sentido de un ombudsman. Y claramente en la gestión del doctor Plasencia hay al menos una fuerte discusión en materia de su independencia y autonomía, lo cual podría afectar gravemente su desempeño. Un juicio político contra un ombudsman es algo fuerte, ¿no?
es fuertísimo. O sea, para que haya personas que se tengan que estar defendiendo al defensor, me parece que hay elementos suficientes por lo menos para hacer una revisión seria de detalle. Pues entiendo en tu calidad, Emilio Álvarez y Casa, de funcionario internacional, que no te pronuncias tan abiertamente por la no reelección del Ombudsman Nacional, pero con tu respuesta y tus afirmaciones entiendo que si en tu mano estaría, pues buscarías una opción distinta. Pues lo que entiendo claramente es que hay hechos impensables. Para que se presenten amparos o juicios políticos en contra de un defensor, es que pareciera que está muy lejos de lo que se entiende como su labor principal. Que haya víctimas que se amparen del defensor es un hecho inaudito. Lorenzo Meyer, para despedirnos, ¿qué nos dices? Bueno, decíamos en el intermedio que Buscaglia señala que la única manera para salir de donde estamos es que la sociedad se movilice. Y esto implica dos cosas. Pacíficamente. Pacíficamente. Subrayado, bueno, el pacíficamente. Sí, pacíficamente, subrayémoslo. Esto implica que el montón de canales que supuestamente existen para ligar a la sociedad mexicana con el gobierno no funcionan, o son absurdos. El Congreso, los partidos políticos, el ombudsman, hay toda una red de estructuras que deberían ligar a la sociedad con quienes toman las decisiones y con quienes las llevan a cabo, pero son inexistentes en la práctica. Los partidos políticos a mí ahora bueno, no me sorprenden, pero me confirman en mi peor visión que tengo de ellos. En este momento están a la defensiva. El PRD, que debería de ser la izquierda, no sé qué cosa sea ahora, está decidido a defender al gobernador de Guerrero y no le importa nada más, porque en realidad no le importa a la sociedad. Lo que le importa es los cargos que puede perder o mantener en Guerrero, y esos cargos son dinero. Finalmente, a eso se reduce todo. Incluso Morena, que es la cosa más, la única cosa que hay entre los partidos que puede remover e introducir algo nuevo en esto, está muy deslavada. Que Lázaro Mazón tenga el doble papel, por un lado, de quien empujó y apoyó al presidente municipal de Iguala desaparecido y prófugo, y que por otro lado sea el precandidato y no haya pronunciamiento alguno al gobierno de Guerrero. Esto pone a Morena cuando apenas empieza. Tiene que tomar una decisión más clara de la que ha tomado ahora. Si en el principio falla, ya estamos en un aprieto. Entonces, Buscaglia dice, la sociedad es la que tiene que movilizarse, pero para cualquier mexicano normal, común y corriente, lo más seguro es no hacer nada, es hacerse el que le habla a la Virgen, el hacerse el tarugo, porque es mucho pedirle que se movilice cuando los resultados personales no son nada. ¿Qué gana un ama de casa con movilizarse? ¿Qué ganan con arriesgarse? Entonces, su natural recelo y reserva frente a todo lo que suena a política es no hacer nada. Es lo peor, sí. Porque cuando se movilizaron, por ejemplo, cuando el 2006 y la sospechota grandotota de fraude, sí hubo una movilización. A los que se movilizaron les cayó la maldición de no solamente del gobierno y de los partidos, sino de una buena parte de la sociedad. Entonces, ¿quién va ahora como si Buscaglia dice, ¿por qué no hacen un cerco en torno al Congreso? Al Congreso. ¿De dónde va a salir ese...? Como los italianos lo hicieron cuando mataron al juez Falcone, como los colombianos cuando mataron a Luis Carlos Galán, cuando otros lugares del mundo han reaccionado frente a eventos trágicos, terribles que sacuden. Y sin embargo, estoy seguro, no lo conozco, que en esas movilizaciones italianas o colombianas
hubo algunas organizaciones que inicialmente lo hicieron, porque si no, yo y el vecino y el que va en la calle, ¿cómo demonios nos vamos a ir? Cuando fuimos hace no mucho al Senado a protestar por que ya estaba cerca lo del cambio de la Constitución, éramos unos cuantos, era patético vernos ahí mismo y con unas piedritas golpeando las placas de acero que se pusieron ahí para que el Senado se defendiera de los de afuera. Es muy difícil, salvo que, y eso nadie lo sabe, Túnez para mí es una de los ejemplos. El muchacho ese que se quemó vivo porque no lo dejaron vender, de repente despertó la conciencia de una sociedad de una manera fantástica. Yo no sé si esto sea posible en el México de ahora con los 43 estudiantes, porque la razón para movilizarnos ya está allí. Derrotar nuestra apatía y nuestro miedo. Con eso nos vamos, Lorenzo. Derrotar la apatía y el miedo. Gracias, Sergio. Gracias, Denise. A los tres, gracias. Y a usted que nos acompañó. Hasta mañana.